que vencedores. Le damos una bienvenida a todos nuestros amables televidentes a este su programa Más que Vencedores. Es para nosotros un gusto, un placer poder entrar a sus hogares a través de este medio, llevando una palabra de edificación y de conocimiento de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, que siempre nos cae bien aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Hoy contamos con la presencia del pastor Oscar Tejada, que nos acompaña. Pastor Oscar, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Damos gracias a Dios en esta hora por permitirnos, cada uno de los televidentes, poder llegar hasta sus hogares con un mensaje más, una palabra más que el Señor tiene preparada para nosotros hoy. Gracias, pastor, por la invitación. En este momento quiero agradecer a Dios que nos permite estos medios para poder difundir el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias, pastor. Bueno, pastor, muy bien. Hoy vamos a estar tratando un tema de mucha importancia. Hemos decidido tocar algunos temas importantes en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se está viviendo hoy en día, en tanto lo ético, lo moral, lo espiritual, dentro de todo el mundo. Así de que hoy vamos a tratar un tema que es de mucha incidencia, y yo diría que sobre todo tal vez en la parte de la juventud, ¿no? Es una problemática que siempre está abarcando sobre todo a los muchachos, a los jóvenes. Pero vamos a hablar en esta hora acerca del tema la fornicación. Vamos a ver qué es la fornicación, qué dice la Biblia de la fornicación. Al mirar la escritura en 1 Corintios 6, verso 18, la Biblia nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así de que entonces vamos a hablar de esto que se llama la fornicación. Nosotros hemos escuchado y en ocasiones hoy en día hemos visto, incluso se ve ese mover, por decirlo de esta manera, de que en medio de la juventud hoy en día ya no hay como ese respeto sexual, por decirlo así, entre los jóvenes, como tal vez algunos años atrás. Yo recuerdo, y los abuelos cuentan, que en esa época del noviazgo, por decirlo de esa manera, los abuelos cuentan que llegaba el momento en que pues ellos se respetaban, ellos, digámoslo así, no se cogían ni una mano. O sea, había un respeto como tal dentro de la relación, dentro de ese noviazgo. Hoy en día, por el contrario, uno encuentra, pastor, que es fácil que, o sea, hoy en día en el noviazgo, si no hay intimidad sexual, pues no es noviazgo. Y hoy es fácil encontrar, y no se asombra, porque hoy es fácil encontrar incluso jóvenes muchachas que le dicen a sus padres, papá, el fin de semana no voy a estar porque mi novio me invitó por una finca y vamos a estar por allá paseando. Yo creo que regreso por ahí el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Y los papás, así como si nada, dicen: bueno, mija, entonces que le vaya bien, empaque la ropita y lleve cobijita. Y uno se pone a pensar y dice: Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Y es una problemática que se ve hoy en día. No sé, pastor, si usted ha visto que también se da el caso de que hoy en día la corriente del mundo es que una pareja de novios se vayan a conviven unos meses, tal vez unos años, y si la cosa no funcionó, yo creo que nosotros no nos entendimos, no somos compatibles, entonces sencillamente cada uno arranca para su lado. Pero después de que ya ha habido, digámoslo así, una intimidad, ha habido muchas cosas. Vamos a la Biblia, y la Biblia me habla de que debo huir de la fornicación, y lo coloca en la posición de un pecado. Entonces es importante que empecemos entendiendo eso. La palabra fornicación viene del término griego porneia, que significa, digámoslo así, acercamiento sexual. Además de esta raíz, de la raíz porneia del griego, es de donde viene, se deriva la palabra porno y la palabra pornografía. Así de que, si vamos entendiendo, esto habla de pecado sexual, de intimidad sexual. La Biblia nos dice acá en 1 Corintios 6, 18, nos da un consejo y nos dice: huir de la fornicación. Nos invita a huir de la fornicación. También aquí en Efesios capítulo 5, verso 5, la escritura nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. También nos habla entonces de que la fornicación excluye, o sea, es excluida por Dios en el futuro. Será excluido el hombre que llegue el momento de entregar cuentas a Dios, y si con sus condiciones de fornicario,
pues será excluido de la presencia de Dios. Pastor, yo quiero que usted nos hable un poco acerca de lo que es realmente la fornicación según la Biblia. Según la palabra de Dios, es bueno entender primeramente lo que es la palabra de Dios. Para algunos la palabra de Dios es un libro demasiado anticuado, es un libro que es prehistórico, es para personas muy arcaicas, muy atrasadas, pero algo que podemos entender es que la palabra de Dios es pasado, es presente y es futuro. Si tuvo un mensaje para aquellos, tiene un mensaje para nosotros y lo tendrá para aquellos que vienen después de nosotros. Entonces, a través de la palabra de Dios es que encontramos las normas éticas y morales que han de regir al ser humano, que han de constituir realmente una sociedad como el mundo la quiere. Desafortunadamente los hombres no le han dado ese valor, no le han dado esa importancia a la palabra de Dios. Podemos entender a la luz de la palabra que la fornicación es la relación sexual voluntaria entre personas no casadas. O sea, aquellas personas tal vez que están en el noviazgo y que tienen una relación sexual, esto se le llama fornicación. Bíblicamente hablando, esa es la fornicación. Es la relación sexual entre dos personas que lo hacen voluntariamente, lógicamente. Esto difiere del adulterio. Este último se comete cuando al menos una de las dos personas es casada. Yo he escuchado de pronto algunos temas de algunos teólogos y algunas personas que tienen un conocimiento bíblico que relacionan juntas cosas, relacionan el adulterio y relacionan la fornicación, pero podemos entender a la luz de la palabra que son dos temas muy diferentes. Temas muy distintos. Uno es la fornicación, que es entre personas no casadas, dos personas no casadas, y el adulterio es cuando una de las dos personas ya tiene un compromiso matrimonial. Eso nos enseña la palabra de Dios. Nos dice también que son prácticas, juntas prácticas pues son inmorales, pero en este caso la fornicación es una práctica inmoral, es una práctica que está haciendo un daño inmensísimo a la sociedad actual, especialmente a nuestros jóvenes, pastor. Está haciendo un daño terrible porque nos damos cuenta del perjuicio que se está dando tanto en los colegios, en los hogares, las familias se están perjudicando por ello, porque algo que perjudica principalmente la fornicación es el hogar. También perjudica a la familia, perjudica a la iglesia, perjudica a la sociedad. Todo lo que se deriva de la fornicación, como es los embarazos no deseados, las enfermedades venéreas, Así es. sí, todas aquellas enfermedades infectocontagiosas que están adquiriendo los jóvenes y que se están difundiendo a través del mundo, como uno de ellos el SIDA. Todo porque la fornicación le ha dado puerta abierta a todo esto. Sí, así es, pastor. Uno puede mirar, por ejemplo, la problemática que se crea como tal, de que, por ejemplo, hace unos años se inició un trabajo en los colegios, lo que se llamaba educación sexual. Entonces empezó lo que fue la educación sexual, que para orientar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nuestros muchachos, nuestros adolescentes. Pero después de un tiempo de estar enseñando lo que es la educación sexual en los colegios, se reunían y sacaron una conclusión. No sirvió para nada. ¿Sabe para qué sirvió? Para multiplicar el daño. ¿Por qué? Sí. No, en sí no es que estuviera mal el que se diera educación sexual en los colegios. El problema se halla en el principio en que se basó la educación sexual que se diera en los colegios. Exacto. Por ejemplo, Sí. si yo voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios me prohíbe el contacto sexual entre dos personas que sean solteras. Es decir, entonces, que según la palabra de Dios, la visión de Dios, que fue el creador de todo, la visión de Dios es que la sexualidad o la intimidad sexual es para el matrimonio. Amén. Pero ¿qué pasa? La visión en que se fundó la educación sexual para los colegios no se fundó en la palabra de Dios. Porque si fuera así, se hubiera enseñado muchas cosas médicas y científicas que se han compartido a los jóvenes, a los muchachos, pero también se les hubiera dicho. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no debemos practicar el sexo o la fornicación, ya que el sexo es para el matrimonio. Absténgase, y de esa manera se va a evitar enfermedades, se va a evitar problemas, se va a evitar embarazos no deseados. Pero ¿qué sucede? La base de la cual se inicia la educación sexual en los colegios es una base, hermano, que no tiene un fundamento bíblico. Por eso se encuentra que lo que se le dice a una niñita de 10, de 11 años, de 9 años, lo que se le dice es, si va a tener sexo con el novio, entonces utilice un preservativo. ¿Qué se le está diciendo a ese joven, a esa señorita, a ese adolescente que apenas está despertando a la vida?
se le está diciendo que está bien, que lo haga, solo que se cuide. Ahí ya tenemos un problema y eso es lo que ha causado. Usted encuentra hoy en día fácilmente niñas de 8, 9, 10 años, 11 años en un colegio ya en embarazo. Y uno se pregunta, pero ¿qué está pasando? Si se les está dando educación, se les está enseñando. El problema es que no se enseña bajo un principio bíblico. Amén. Entonces la gente no tiene ese temor a Dios, sencillamente cree que es algo muy normal y que pueden hacerlo porque los adultos dijeron que sí lo podía hacer. O sea que lo que se está haciendo en los colegios actualmente es enseñando a manejar los preservativos. Básicamente. Y no realmente el manejo de los órganos reproductivos Así que Dios es. nos ha dado. Así es. Eso es lo que se está haciendo. Ese es el problema. Y entonces por eso vemos hoy cantidad de, como usted decía, embarazos no deseados, niñas que están abortando, hogares que han sido lastimados porque la niña de la casa resultó que está embarazada, jóvenes que de pronto ahora no saben qué hacer, pues tienen que una responsabilidad de unos hijos que ellos aún no han terminado de crecer ellos y ya les toca ser papás. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Dice, no, yo no respondo. Ahora el problema le queda a la muchacha. Y por último, muchos lo que dicen es, pues entonces aborte porque el muchacho no es el responsable. Ese es el camino, casi siempre. Entonces el camino viene siendo el aborto, que por cierto es un tema que trataremos en una próxima ocasión. Con la ayuda de Dios, sí. Pero entonces es importante que nosotros tengamos claro, la Biblia es enfática, la Biblia lo que me dice es no a la fornicación, por eso me dice huir de la fornicación. Amén. Y en el Antiguo Testamento incluso, cuando se le daba el mandato a los sacerdotes, se le decía que si la hija del sacerdote comenzaba a fornicar, sería apedreada, o sea, sería muerta a piedra. Y dice que así raerías el pecado y la maldad del medio del pueblo, del medio de Israel. Así de que Dios es muy claro en esto y Dios no ha cambiado. No es que Dios en ese tiempo daba unos mandatos y hoy planea dar otros. No, Dios sigue siendo claro. Por eso dice, a los fornicarios los juzgará Dios. Amén. Pastor, aquí hay dos pasajes bíblicos que tengo, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Okay. En el Antiguo Testamento dice en Levítico 19:29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. O sea que a la fornicación Dios le llama también prostitución. Claro. Prostitución. Claro que sí. Y luego en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así es. Y el consejo que se da a los jóvenes en este caso dice, en vez de estarse quemando, es mejor casarse. Sí. Precisamente el matrimonio es para unir dos personas bajo la bendición de Dios. Ahí sí está permitida la sexualidad. Pero aprovechando el tiempo, pasó porque el tiempo vuela en televisión, vamos a estar mirando otro puntico importante de la fornicación que también la palabra del Señor nos refiere, y es en cuanto a la fornicación en el sentido espiritual. ¿A qué se debe esa fornicación en el sentido espiritual? En el sentido espiritual, pastor, la fornicación se refiere a toda forma de apostasía y a la relación inmoral de un creyente con otros dioses. O sea, es aquella persona que se va en pos de otra idea, se va en pos de otra, podríamos decirlo, imaginación, de un Dios imaginario, de un Dios que alguien se inventó, de un Dios que alguien dijo. Esa es la otra fornicación, aquel que se va en pos de otros dioses. Eso lo dice Levítico 17:7, nos está hablando acerca de eso. El problema de esta fornicación es que no solo es algo físico, sino también es espiritual. Ahora, esa fornicación no solamente es espiritual, sino también psicológica. Así es. También psicológica. O sea, hablamos de la fornicación espiritual, que es irse en pos de otros dioses, a tener ciertas experiencias en otras ideas religiosas, pero también hay otra fornicación que es la fornicación psicológica. O sea, una persona queda afectada cuando tiene prácticas psicológicas, cuando tiene prácticas idolátricas, queda afectada, cuando tiene prácticas en la fornicación, queda afectada psicológicamente. Así es. Psicológicamente. Así es. Entonces podemos decir que esa es otra forma también de fornicación. La fornicación que la persona adquiere en la parte espiritual, que no solamente lo afecta físicamente, sino que lo afecta también psicológicamente. Dice que esa fornicación psicológica crea ataduras en la persona, que pueden poner en peligro la vida sexual dentro del matrimonio. Si esa persona de aquí a mañana se llega a casar, esa persona que practica la sexualidad en una forma de fornicación, cuando se case va a tener problemas. Claro. Va a tener problemas. ¿Por qué lo va a tener? Porque ya tiene una experiencia, ya viene con un historial, y al llegar al hogar posiblemente se encuentre con lo que él no esperaba, entonces psicológicamente va a estar afectado para hacerle frente a esa relación. Claro que sí.
Entonces encontramos, amables televidentes, que la palabra del Señor nos enseña, ya en resumen, vemos que existe la fornicación en la parte física, e incluso aquí en Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Así que creemos que es una cuestión que tendrá incidencia en nuestra vida espiritual, en nuestro futuro. Además de eso, podemos encontrar también que está la fornicación espiritual, que es apartarnos de Dios, irnos en pos de otros dioses, en pos de otras creencias, en pos de la idolatría, del paganismo, de muchas cosas, incluso del libertinaje, muchas cosas que no son los principios de Dios, y eso también se llama fornicación. Y así que tanto el fornicario sexual como el fornicario en la parte espiritual, apartándose de Dios, a todos ellos les juzgará Dios. Así de que, pastor, muchas gracias por habernos acompañado. Amable televidente, muchas gracias a usted por abrirnos las puertas de su hogar para llevar este mensaje de la palabra del Señor. Dios le bendiga y hasta un próximo programa. Bendiciones. Dios le bendiga.